Bueno, vamos a hablar de la obediencia. La semana pasada ya mencionamos un poquito acerca de esto. Ya mencionamos de que la verdad no nos gusta obedecer. La verdad, la mayoría de la gente batalla con someterse a la autoridad. Y si batalla en someterse a la autoridad física, la autoridad que puede ver, pues no va a batallar para someterse a la autoridad de Dios, en la cual la mayoría lo obedece de acuerdo a la percepción que tiene, de acuerdo a lo que cree de Dios, o a lo que ha aprendido de Dios, o al entorno al que le tocó vivir. La mayoría tenemos que reconocer que nuestra percepción de Dios está muy afectada por lo que vivimos con nuestros padres. Y los que somos padres tenemos que tomar eso muy en serio, porque la primera figura de autoridad que los hijos verán y tomarán de semejanza de cómo es Dios somos nosotros los padres. Un hijo que tiene un padre duro, una de dos: o busca a Dios como refugio, o piensa que Dios es igual de duro de su padre. Entonces piensa que Dios es el Señor duro de las reglas, y el que castiga y el que no perdona. Así que todos nosotros, teniendo este concepto, tenemos que entender que la obediencia al Señor es algo muy diferente a lo que hemos aprendido. La semana pasada mencionamos un poquito de esto, y yo les mencionaba que la obediencia que el Señor espera de nosotros es una sumisión en la cual nosotros nos sometemos a su palabra, nos sometemos a sus preceptos, y Él, respondiendo a esa obediencia, el Señor aún está dispuesto a llevar las consecuencias de nuestros actos en los cuales nosotros estamos permaneciendo en esa obediencia. Y pues la muestra de esto es que Él mismo proveyó la solución para nosotros, para el problema del hombre, que es estar separado de Dios. Así es que el Señor una y otra vez, si vemos un poquito en la Escritura, si agarran cualquiera de los versículos que dice: si obedecieres mi voz y cumplieras todos mis mandamientos, si lo agarran y hacen una búsqueda rápida así en la Escritura, agarran la concordancia y ven ahí abajo qué versículos concuerdan. Al menos yo lo hice el ejercicio, y así rápido con una concordancia al menos encontré 10 versículos en el Antiguo Testamento que mencionan exactamente lo mismo: a Dios pidiéndole al pueblo de Israel que lo escuche y que obedezca su voz y obedezca todos sus mandamientos. Después agarré 2 de esos versículos y empecé a buscar así un poquito más general, y me encontré rápidamente otros 2 versículos más que en mi primera búsqueda no había tomado en cuenta, y que hablan otra vez de lo mismo: Dios pidiéndole al pueblo que escuche su voz, que obedezca a la voz de Dios y obedezca todos sus mandamientos y estatutos. Y cuando vemos esta parte, creo que lo primero que viene a memoria es el Éxodo. Lo que viene a nuestra memoria son los 10 mandamientos. Lo que viene a nuestra memoria es que Dios estableció la ley. Pues recordemos que la semana pasada hablamos un poquito de lo que en realidad representa la ley. Y la ley no fue establecida para destruir al hombre. La ley fue establecida para instruir al hombre, y para instruirlo no en algo inalcanzable, para instruirlo en el carácter santo de Dios, y que el hombre pudiera entender que no tenemos ese carácter santo de Dios, que solo a través de, si pudiéramos cumplir todos los principios de la ley, podríamos a lo mejor pensar que podemos alcanzar ese carácter santo de Dios. Pero como no podemos cumplir todos esos principios, no tenemos ese carácter santo de Dios. Y vemos a Dios hablándole una y otra vez al pueblo, y a veces esto nos trae una idea errónea del pueblo de Israel. No sé si les ha tocado ir al cajero automático, y obviamente en ciertas fechas está lleno, sobre todo los viernes, y está lleno el cajero automático, y llega uno en prisa y le sale adelante, y resulta que es el señor que no sabe usar el cajero automático, y que está ahí que le pica y que no, y luego le regresa la tarjeta, y porque se regresó y la vuelve a poner. Y la mayoría de los bancos en horario de trabajo hay una persona ahí pendiente de los cajeros, y lo llama: venga, ayúdeme, que mire, que se pone, que no puedo, y está uno atrás desesperado.
No enojados, ¿verdad? Ninguno se enoja, nomás un poquito desesperados. Y entonces piensas, ¿por qué no puede usar el cajero automático? Si todo el mundo, ya el cajero automático es algo que, ya no es raro. Todos necesitamos del cajero automático porque no creo que haya alguien todavía que le paguen en efectivo. A todos nos pagan con tarjeta. Todos necesitamos el cajero automático y nos desesperamos y decimos, ay, este pobrecito señor. Ay Dios, déjame, le ayudo, le doy un puchoncito, o voy y lo subo al carro, o yo, déjame hacer algo. Sin pensar que hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros somos los que estamos así como ahorita le comentaba a Gabriel que a veces necesito alguna cosa y le digo a uno de mis hijos y me contestan con algo tan simple y sencillo. Si le digo, es que no sé cómo hacer esto, papá, vete a YouTube, ponle cómo hacer esto y esto. ¿Ves un tutorial? Ok, sí es cierto, ¿verdad? No estoy tan acostumbrado a eso. En una ocasión diciéndole a otro de mis hijos que yo le echaba la mano, necesitaba un filtro para la secadora. Y le digo, no, yo te echo la mano para que no batalles. Yo aquí cerca del trabajo está, a la hora de la comida voy y te compro el filtro y el que te va a arreglar la secadora pasa por aquí y le doy el filtro. Nomás dame el modelo de la lavadora o de la secadora o dime el número del filtro y papá ya te mandé la foto. Entonces es cierto, ¿verdad? Ya me mandó la foto de la secadora, del filtro y del número del filtro. Y son cosas que uno no reacciona. A veces esto nos pasa con el pueblo de Israel. Vemos al pueblo de Israel y pensamos, ¿cómo podían ser tan necios? ¿Cómo una y otra vez Dios le dijo, obedézcanme? Y el pueblo no obedecía. Se iban en cautiverio, Dios permitía que estuvieran en el cautiverio, sufrían en el cautiverio. A cada rato el Señor les decía, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y al ratito, ¿dónde estaban? Otra vez, cautivos en otra tierra. Pero el que Dios quiere que obedezcamos no tiene que ver nada más con el pueblo de Israel, tiene que ver mucho con nosotros. No podemos ver al pueblo de Israel y pensar, es que como fueron necios. Si la Escritura dice que fueron necios, dice una y otra vez que eran un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura, de los que no entienden. Pero nosotros no nos podemos parar como espectadores y decir, estos solo tienen la cabeza dura, así como en el cajero. Ay, pobrecito, este señor que hay enfrente. Tiene mucho que ver con nosotros, todo lo que vivió el pueblo de Israel. Y por eso vamos a ver un poquito, paso a paso, para que luego entendamos qué tiene que ver con nosotros todo lo que vivió el pueblo de Israel cuando Dios le decía que obedecía. ¿Sí? Y lo primero que les decía el Señor era escuchar. ¿Sí? Siempre les decía, si escuchas mi voz, ahorita vamos a hablar de si obedeces o no, pero si escuchas mi voz, lo que el Señor les hablaba al pueblo de Israel era algo que estaba dicho. No había la ventaja que tenemos el día de hoy de tener la Escritura, de tener 300 libros, de tener comentarios bíblicos, de tener todo lo que nos pueda apoyar para aprender. El pueblo de Israel no tenía más que la voz de Dios. Y si a eso le agregamos que al pueblo de Israel le daba miedo oír la voz de Dios, desde el Éxodo, cuando Moisés va a subir al monte, el pueblo le dice, ve tú. O sea, y otra vez, ni los justifiquemos ni los culpemos, simplemente entendamos la situación. Imagínense el pueblo de Israel salir de Egipto, venir todo emocionado, vamos a ir rumbo a la tierra prometida, y luego llegan y el encuentro con Dios es en el monte. Y el primer encuentro con Dios en el monte, hay truenos, hay relámpagos, está la nube, se oyen estruendos y nadie sabe qué va a pasar. Todos están asustados. Era lógico que estuvieran asustados. Yo creo que Moisés también se asustaba y Moisés tenía temor de subir. Pero el Señor le decía a Moisés, hasta tal punto va a llegar el pueblo. Después de ese punto puedes pasar tú con los ancianos y después de ese punto nada más tú vas a subir. Dios les establecía límites para que supieran hasta dónde llegar, para que no tuvieran ese temor, para que se pudieran acercar y pudieran escuchar los truenos, los relámpagos, ver la nube. Y si aún
en medio de los truenos y las lámparas el Señor hablaba estruendosamente, pudieran oír la voz de Dios. Lo primero que Dios les dice en Éxodo 19, del 5 al 6, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo primero es que era necesario escuchar la voz de Dios. Y a lo mejor desde la pura orillita de donde se acercaban podían escuchar la voz de Dios. Dios les ponía ese límite para que tuvieran la confianza de hasta dónde se iban a acercar y escuchar, porque aunque el Señor le estableció a Moisés que iba a ser impreso en las tablas de la ley, pues no todo el pueblo tenía acceso. A lo mejor cuando oímos este pasaje pensamos como nosotros ahorita. Dios le da las tablas de la ley a Moisés, Moisés baja con las tablas, todos las leemos, todos somos felices y las cumplimos. Pero se han puesto a pensar si siquiera había un alfabeto para escribir las tablas. En ese momento ya existiría un alfabeto para que Moisés las pudiera escribir, el pueblo conociera el alfabeto y lo pudiera interpretar. Según los estudiosos, no. Según los estudiosos, Dios enseñó a Moisés a escribir, a formar un lenguaje, a pesar de que los historiadores dicen que los primeros lenguajes de que se tiene registro es de los sumerios, un pueblo de Mesopotamia, que escribían, y allá se le llama la escritura cuneiforme, porque eran en forma de cono todos los símbolos, y a partir de ahí ellos creen que de ahí salieron todos los lenguajes, de ahí salieron todos el lenguaje escrito. Sin embargo, hay registro en arqueología que han hallado en el transcurso de Egipto a Israel, por donde se cree que pasó el pueblo, han hallado pinturas en las cuevas, pinturas rupestres, han hallado rastros arqueológicos de un lenguaje que no era el de los sumerios, de un lenguaje diferente. Tampoco era el de los egipcios. Los primeros jeroglíficos egipcios se cree que los encontraron en el año 1500, entre 1000 y 1500, 1100, si no me falla la memoria. Entonces, no es tan fácil pensar de que si escucharan la voz, porque nosotros ahorita están ustedes escuchando, los que quieren apuntan y los que quieren se llevan los versículos a su casa y lo pueden volver a repasar y pueden volver a leer los versículos. Cuando el pueblo de Israel oía la voz de Dios, no había esa segunda oportunidad. No había la oportunidad de salir y decir: ¿qué fue lo que dijo Moisés? Espérate, aquí lo traigo en el teléfono. Oye, ¿te acuerdas que enumeró Moisés los mandamientos? No, pues déjame sacar una copia y te doy. Pues le hacemos ahorita una copia y te la entrego. Únicamente era el lenguaje hablado, y cuando Dios lo había dispuesto podía quedar registrado y escrito. Por eso el Señor les decía no solamente escuchar, sino que les decía oír atentamente. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y qué bueno que están todas las mujeres así más o menos aquí cerquita, para que no nos vaya a llover mucho las piedras, pero sí o no es cierto que es diferente oír al escuchar. ¿Sí? Sobre todo cuando está la noticia, o cuando está el cafecito, el pan, el desayuno, y que nos hablan y nos dicen algo, y nosotros como que, ¿sí qué? Pues sí, lo que me acabas de decir. Sí, que te acabo de decir. Pues lo que me dijiste ahorita, que estamos almorzando, que sí, vamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A qué horas vamos a ir? Normalmente nosotros no ponemos mucha atención. Es que nada más oímos, no escuchamos. ¿Cómo le gusta a una mujer que le escuche a su esposo? Volteando a verla, poniendo sus ojos sobre ella. Cuando ella nos esté expresando todo lo que nos quiere decir, nosotros reaccionar a esa expresión y hacer
un lenguaje también corporal que les demuestre aceptación, que les demuestre que estamos oyendo y que les demuestre que aparte nos interesa lo que estamos oyendo. Déjenme decirle que esto no es algo natural, no es algo que se nos da así en las mañanas y nos levantamos y decimos, hoy voy a escuchar atentamente. Nos levantamos pensando, tengo que hacer esto del trabajo, tengo que hacer lo otro, hay que pagar tal recibo, al carro le anda sonando esto, le anda sonando. Y nosotros no somos para traer todo eso aquí cargando, lo ponemos en un orden y decimos, lo vamos solucionando de uno por uno, este atiendo hoy, este mañana, este no, este tal, este debe esperar hasta noviembre, porque hasta noviembre lo vamos a hacer, sobre todo las llaves que gotean, esas siempre esperan hasta noviembre, y esas no se me desesperan. Necesitamos oír y oír atentamente. Aprender a escuchar la voz de Dios significa poner atención a Dios. Dios le decía al pueblo que escuchara atentamente. Vamos a leer Deuteronomio 27, Éxodo 15, 26, ya me andaba brincando un versículo. Y ya ven por qué digo que tenemos que hacer las cosas atentamente, con mucha atención. Éxodo 15, 26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Ahorita en medio de la pandemia, ¿cuáles son los versículos que más saca la gente en el Face, en su muro, en cualquier red social? Ninguna plaga tocará mi morada. Y así, más que vencedor en Cristo Jesús. Bueno, pues eso tiene, está en la Escritura, es cierto, no es un versículo falso, pero el Señor está diciendo, si escuchas atentamente la voz del Señor y haces lo que es recto ante sus ojos. Si vemos el ejemplo de Adán y Eva, era bien sencillo que obedecieran, era una sola cosa. Ahí sí ni los hombres hubiéramos tenido pretexto, era una cosa la que había que obedecer. Y esa sola cosa era no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Desobedecieron, sí, desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Por culpa de Satanás. Sí, es cierto, por culpa de Satanás y la serpiente. Pero ¿qué pasó en esa plática entre Satanás y Eva? Primero, Eva no tenía nada que andar hablando con la serpiente. Yo no sé si las serpientes hablaban en Génesis, no hay otra mención de que otro animal haya hablado hasta después, cuando el burro de Balaam habla, que fueron muchos años después. En el Génesis no se menciona que cuando Adán tiene todos los animales delante de él y le va poniendo, te vas a llamar toro, se llama toro, te vas a llamar jirafa, jirafa se llama, te vas a llamar hormiga, hormiga se llama. No menciona que ninguno le contestó. ¿Por qué? Eva se puso a platicar con la serpiente. Y después de ponerse a platicar con la serpiente, se pone a platicar lo que no era. Porque cuando la serpiente le dice que sí es cierto que Dios le prohibió comer de todos los árboles del huerto, Eva no le dice, el Señor nada más prohibió un fruto de este árbol, ¿cómo el Señor nos permitió comer de todo? Eva le dice, no, pues no nos prohibió de todos, nomás del árbol que está en medio del huerto. Ahí Eva ya estaba un poquito perdida, porque había dos árboles en medio del huerto. Estaba el árbol de la vida y estaba el de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue lo que les pasó a Adán y Eva? No habían escuchado atentamente la voz de Dios. Escucharon y no pensaron todo lo que podía pasar. Escucharon y no pensaron, este es el único mandamiento que tengo que cumplir y no me voy a salir de ahí. Es que necesitamos escuchar la voz atentamente, poner atención en lo que Dios está hablando. Y mira, en nuestros tiempos esperamos que se abran los cielos y que Dios nos hable y me hable directamente. Arturo, sí, toma ese trabajo que te están ofreciendo. Arturo, sí, toma esa decisión, invierte ese dinero que tienes en el banco. Eso no es escuchar la voz de Dios atentamente. Dios te va a poder hablar de muchas maneras, pero principalmente tenemos que escuchar su palabra y escucharla atentamente. Si batallamos para orar,
Si alguien no batalla aquí, no le voy a decir que levanten la mano, pero si alguien no batalla aquí, le dejo aquí el púlpito. Me bajo yo y véngase a predicar. Si alguien no batalla para orar, si alguien no batalla para leer la palabra. Claro que batallamos. Andamos buscando tiempo en el día. Casi sentimos que andamos robándole tiempo al día, cuando es al revés. Con el día le robamos tiempo a Dios de la oración y de la lectura de la palabra. El Señor nos pide atención para su palabra. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios y escucharla atentamente nos revela quién es Dios. ¿De qué otra manera lo vamos a conocer? Y si nos revela quién es, entonces el Señor nos pide que le escuchemos con reverencia. Cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, no quería que el pueblo fuera corriendo en el camino. Siempre que Dios le habló al pueblo de Israel, lo puso quieto, lo frenó para que lo pudiera escuchar. Dice Deuteronomio 27, 9 al 10. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha. Parece frase de mamá, ¿verdad? Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. ¿Cómo se convirtió Israel en el pueblo de Dios? ¿O por qué lo menciona aquí este versículo? Acababa de darle Dios los preceptos, acababan de hacer el pacto. Israel había aceptado el pacto. En la tradición del pueblo, y no fue nada más una tradición del pueblo hebreo, era una tradición oriental, era que cuando se aceptaba un pacto, se proclamaba el pacto, y al proclamar el pacto se decían las bendiciones y las maldiciones del pacto. ¿A qué me refiero con bendiciones y maldiciones? Si nosotros estuviéramos celebrando un contrato para comprar una casa, que finalmente es un pacto, ¿qué hacemos? Tú te comprometes a pagar y el banco se compromete a cobrar. Pues está muy bonito, ¿no? En ese pacto, la proclamación del pacto, pues son como 30 hojas que te da el banco cuando vas y firmas las escrituras. Y vas y firmas las escrituras y está el contrato, y el notario tiene la obligación de preguntarte: ¿entendiste todo lo que está aquí escrito? ¿Te explicaron todas las cláusulas? ¿Te explicaron todos los intereses que vas a pagar? ¿Te explicaron la tabla de amortización? Y te lo tiene que preguntar el notario, no nada más preguntar, Carlos Sáenz, fulanito de tal, préstame su credencial de lector, la persona representante del banco, los que vayan a firmar, pedir las identificaciones. No es solamente eso, se tiene que asegurar que se ha entendido el pacto, que se ha entendido el contrato. Eso es la proclamación. Y en el entender ese contrato está de que si tú dejas de pagar, vas a tener que pagar intereses moratorios. El banco tiene derecho a cobrarte, tiene derecho a perseguirte, tiene derecho a intervenir en tu nómina, tiene derecho. Eso es una realidad de ahora. En cobros que te tenga que hacer el banco, tiene derecho a pedir que te intervenga en la nómina, y no con todo el proceso que antes. Ahora es de volada, que te intervenga en la nómina y directo se vaya el pago a sus deudas, no a tu bolsillo. Eso es proclamar el pacto y decir: esto es lo bueno que va a pasar. Vas a tener tu casa, la vas a disfrutar, va a ser tuya en 30 años y la vas a poder hacer como tú quieras, pero estas son las condiciones malas del contrato. Si tú no cumples, eso es lo que pasa. Esa era la proclamación que se había hecho del pacto. Y está Moisés y los levitas diciéndole ahora al pueblo de Israel qué es lo que han alcanzado con ese pacto. ¿Y qué habían alcanzado? Ser pueblo de Dios. Pero cuando ellos les van a hablar, comienzan diciéndoles: guarda silencio y escucha. ¿Qué era tan importante guardar silencio? Pon atención. Imagínate nada más, no es como ahorita. Miren ustedes bien, respetuosos, calladitos y yo hablando. Están teniendo respeto por la prédica, están teniendo respeto por la enseñanza. Es reverencia al Señor. Pero ahora imagínate a Moisés y a los levitas hablándole a más de 1 millón de personas. ¿No se han puesto a imaginar
cómo transmitían los mensajes, cómo le hacían. Porque nomás leemos que la Escritura decía, y Moisés les habló y les dijo. Aquí dice, y Moisés y los levitas hablaron al pueblo. Y dicen, no, ¿cómo le hicieron? No había bocinas, no había altavoces. Una de las cosas que usaban era que se subían en una parte alta para estar sobre el pueblo y hablaban a gran voz, pero todo el mundo tenía que estar callado, si no alguien no iba a oír. Imagínate 1 millón de gentes con 3 que hablan y hay como 300 que van a estar distraídos. Si 300 son los que hablan, pues ya el millón está distraído. El Señor les estaba hablando y les estaba diciendo, pongan atención para que puedan entender y que puedan escuchar reverentemente al Señor. ¿Por qué es importante la reverencia? Porque no estamos tratando con cualquier persona. Dios les está diciendo, no están tratando con cualquier Dios, porque sí había dioses y había dioses ajenos. Por eso Dios les dijo en el Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque hay dioses falsos. Los vieron en Egipto. En Egipto vieron los dioses de los egipcios que no servían más que para hacer unas estatuas muy bonitas. Había dioses ajenos y Dios quería marcar claramente la diferencia y decir, yo soy el yo soy y merezco respeto. Y ese respeto que merecía el Señor no era nada más porque Dios se quiere poner en su papel y estar en el monte alto. El respeto que exigía Dios es por quién es Él, para que el pueblo entendiera, tú eres la creación, yo soy el creador. Tienes que tener respeto por eso. Dios quería enseñarles el lugar del pueblo y el lugar que Dios tenía delante del pueblo y que tuvieran respeto. El día de hoy a mí me da mucha tristeza mucha gente cómo se refiere a Dios. Que Chuyín, o que el jefe de jefes, o perdónenme, no sé si a ustedes a veces les pasa, pero hay gente que le dice a Dios papi. Y no está en la Escritura, papi. Y Abba Padre no significa papi. Abba Padre significa padre, pero padre en un nivel alto de respeto. No un padre terrenal, no el padre que engendró, es un padre más por encima de eso. Y la gente tomamos eso como un hecho por el amor que tenemos a Dios. Muchos le dicen papá Dios. Y no creo que eso sea irreverente. Pero decirle papi, Diosito, Chuyín, cuando le dicen, tengo una persona medio cercana que dice, es que Chuyín y yo, órale, no sabía que al diablo le decían Chuyín, nada de decir. Es que tenemos que tratar a Dios y a su palabra con respeto, con reverencia. Y esto no quiere decir que vamos a caminar como monjes tibetanos, así con la cubierta puesta y tal, y todos cuando entren aquí el domingo no, esa no es la reverencia real. A ver, reverencia real que Dios espera es que oigamos su palabra, escuchemos atentamente y que reconozcamos quién es Él. Y reconociendo quién es Él, nos comportemos como quienes somos nosotros, la creación de Dios. A nosotros nos encanta ver las promesas de Dios y espero que les esté sirviendo el devocional que les estoy mandando. No sé si cada quien le haya tocado alguno que le pegó el del viernes a mí, cuando estaba preparándolo, y que dice que el Señor nos pondrá sobre la roca en lugar alto. Hijo, ese me levantó el ánimo. Hemos estado pasando por una serie de cosas que, wow, complicadas, y en el trabajo también. Y cuando recuerda uno, el Señor nos pondrá sobre la roca, no es porque me puso allá arriba del cerro Bola, no, es porque estoy parado en Cristo Jesús, y estar parado en Cristo Jesús me afirma y me pone en un lugar alto, donde yo no veo las circunstancias, estoy por encima de las circunstancias. ¿No te van a alcanzar? No sé. A lo mejor los problemas sí, pero no me van a mover de la roca.
Voy a seguir parado. Dios quiere que entendamos estas tres cosas. ¿Para qué? Para que podamos obedecerlo, para que podamos ser pueblo de Dios. ¿Cómo podíamos pensar que el pueblo de Israel iba a ser pueblo de Dios cuando era desobediente? Y mira, hay que entender también cuál era la situación que se vivía. ¿Había otras naciones? Sí. Pues estaba Egipto, y estaban los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los heteos y todos los eos. El Señor les dice que van a ir a conquistar esa tierra. Es que el mundo se partió entre Caín y Abel. Y luego después se muere uno, pero el otro agarra otro rumbo, y de aquí sale una descendencia, y de acá sale también mucha descendencia. Cuando viene el diluvio, había mucha gente en la tierra. Y después volvieron a poblar la tierra, y hubo otra vez mucha gente en la tierra. El Señor estaba tratando de guardar un remanente que le hiciera caso, un remanente que lo escuchara, que lo obedeciera y que fuera su pueblo. Estaba tratando de rescatar algo. Deuteronomio 28:9 dice: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. La mayor bendición que podía recibir el pueblo de Israel no era la victoria sobre los cananeos, no era haber salido de Egipto. La mayor bendición para el pueblo de Israel era ser el pueblo de Dios, ser llamado el pueblo de Dios. Y luego Dios no le dice: cuando tú finalmente obedezcas, cuando tú finalmente entiendas, entonces presentas tu solicitud en la ventanilla correspondiente a ver si se te acepta como pueblo de Dios. Dios le está diciendo: te estableceré para mí. Dice: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, o sea, para Él mismo. Él mismo está estableciendo el pueblo de Israel para ser un pueblo santo delante de Él mismo. Y luego todavía lo afirma: como te juró. Ese te juró está recordándoles el pacto que tenemos, no se ha roto. Cuando vimos una y otra vez que el pueblo de Israel desobedece, ¿cómo podemos entender que Dios siguiera tratando con el pueblo de Israel? Porque mira, el pueblo desobedeció antes de Egipto, desobedeció en Egipto, desobedeció saliendo de Egipto, y todos llegaron a la tierra prometida. Moisés murió y Dios levantó a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, y este libro de la ley no se apartará de tu boca. Siguió tratando con ellos, siguió llevándolos por el camino y siguió con la meta. Lo único que Dios no podía permitirle al pueblo de Israel es que se fueran tras otros dioses. El pueblo murmuró en el desierto. El pueblo se quejó de que no había agua, se quejó de que no pasaba nada, se quejó que no había comida. Y después que no había comida se quejó: tenemos tanto comiendo esto. Y las mamás saben de eso, ¿no? Ando muy condescendiente hoy con las mamás. Pero es que es cierto, son cosas que salen de ahí en medio, pero es cierto. Porque yo también tenía una hermana que llegábamos a la hora de la comida y siempre le dije: ay, qué molida, mamá, no sabes que la grasa como me pega y me sube y me baja y me arde. Al día siguiente llegaba y una ensalada: ay, mamá, ensalada fría, algo calientito, como frío. Y uno así como que: ¿por qué no le haces un caldito de pescuezo? Pero no de pollo. El pueblo se quejó una y otra vez, pero Dios lo único que no permitiría es que fueran tras otros dioses. Eso sí, Dios no lo pasó por alto. Cuando iban tras otros dioses es cuando el Señor los dejaba en el cautiverio, los dejaba que sufrieran lo que habían hecho, y hasta que no volvían otra vez a levantar su cara y decir: perdónanos, Señor. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto? 400 años ahí metido. Ahí se formó como pueblo de Israel, no era pueblo cuando llegaron, ahí se formaron como pueblo. Y hasta que clamaron y volvieron a Dios, y sus gemidos fueron escuchados por Dios,
es que no habían clamado a Dios, se habían quejado toda la vida. Y aquí estamos y nos tienen metidos, y así porque estaban haciendo, no es que tenga fe, es que siguen haciendo del pueblo por la arcilla que tenían que preparar con la paja, le echaban el oro y la paja para preparar, y luego sacarla y hacer ladrillos, y luego allá no eran ladrillos como los de aquí, allá eran los cubos esos grandototes para hacer las pirámides, para hacer las construcciones. Y se quejaban una y otra vez. Pero hasta que clamaron, Dios los escuchó. Es que Dios quería que el pueblo fuera establecido como pueblo de Dios. Y una vez establecido como pueblo de Dios, sobresaldría sobre todas las naciones. Deuteronomio 28:10. Dice: entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán. Que es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y Deuteronomio 28:1 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le temerían a Israel si eran el pueblo de Dios? ¿Porque iban a traer un estandarte o porque iban a venir cantando los cantos del Señor? ¿O porque todos iban a ser muy santos? Les iban a temer por el poder de Dios. ¿Qué les pasó a los filisteos? Los filisteos decían: si no les quitamos la cosa aquella que andan cargando, esa cosa quién sabe qué tiene, pero cuando la sacan, el pueblo de Israel gana y los demás pierden. Era el arca del pacto. Y dices: ¿qué era el arca? En la historia me tocó leer un relato que describen el arca como un reactor nuclear, que por eso tenía tanto poder. Y dices tú: ¿a quién le pudo ocurrir esa cosa? No tenía más que los simples elementos que Dios pidió que estuvieran adentro para recordarle al pueblo de Israel el pacto y recordarle que era Dios. Y recordarles que esa sencilla construcción, que fue construcción humana, de acuerdo a las bases y principios que Dios le dio a Moisés, era el lugar donde se celebraba el pacto, allí en el tabernáculo y en el templo. Pero es que imagínate ahora la imagen del otro lado: el pueblo de Dios caminando y la columna de fuego caminando delante de ellos o caminando detrás de ellos protegiéndolos, y en el día la nube protegiéndolos. Los otros pueblos, claro que iban a tener temor. Si el pueblo de Israel tuvo temor de ver esas señales, imagínate cuando los demás pueblos veían las señales y prodigios que Dios hacía. Lo que hacía con el pueblo de Israel, le tenían miedo. Y la verdad, no le tenían, le tienen miedo al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, ve todo lo que hacen los palestinos. Son como el niño malcriado de la casa, que tira el guamazo y esconde la mano, y luego ya cuando viene la mamá, fue él, y pues la mamá le al otro con una piedra. Dice: este fue el que lo hizo. Eso es lo que ha sufrido Israel toda su vida, atacado. No sé si les ha tocado ver videos del ejército de Israel atacando puntos de Palestina, y ahí me tocó ver un documental de eso. No me acuerdo cómo se llama, perdón. Pero en varias de las escenas sacan la toma de los aviones y están a punto de bombardear un edificio, y de repente dice el piloto: no, hay puntos que se mueven. Y le contestan los del control: ¿Qué puntos se mueven? Veo puntos moviéndose, es gente. No, aborta la misión, abórtala. Y no bombardean el edificio. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? En otra imagen de otro de los aviones se ve donde van a bombardear ese edificio que les estoy platicando, y se ve que viene la gente metiéndose al edificio. Los palestinos mandan a la gente donde está bombardeando Israel para decir que mató a tantas personas deliberadamente. Normalmente Israel bombardea edificios solos y tiene un sistema de defensa que no deja que los palestinos hagan lo que hacen. Siempre el pueblo de Israel ha sido atacado. Pero en medio de toda situación, el Señor les prometió que les temerían.
¿Y por qué el Señor promete todo esto al pueblo de Israel? ¿Y por qué quiso que fuera obediente? ¿Y por qué les dio los mandamientos? Porque el plan del Señor sigue siendo el mismo. El plan del Señor era habitar con su pueblo. El plan del Señor nunca dejó de ser estar sin el pueblo. El pueblo de Israel empezó con Adán y Eva. Toda la humanidad empezó ahí. Y Dios, su plan era estar con Adán y Eva todos los días. Los creó, los formó, los puso en el huerto, les dio toda bendición. Y la mayor bendición es que el Señor venía y descendía para estar con ellos. Levítico 26, del 11 al 13. Y dice: además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo, y os hice andar erguidos. Esta parte que dice: haré mi morada en medio de vosotros, es el plan de Dios para siempre para el pueblo. Hacer la morada en medio. Cuando el pueblo llega delante del monte en el desierto, Dios manda que se organicen de tal manera que el tabernáculo está en el centro. Y es una imagen curiosa porque en un curso que tomamos, que a lo mejor alguno de ustedes les tocó ver, sacan una imagen de cómo se vería el campamento de Israel organizado alrededor del tabernáculo, y es una cruz. El tabernáculo en el centro, y luego la cruz, y todas las tribus hacia los lados. Y llegaban y ponían las tiendas y todo dispuesto tal como Dios había dicho. Aquí va tal, aquí va la tribu de Leví, aquí va la tribu de Benjamín, aquí va la tribu. Cada tribu tenía su lugar específico. Pero en el medio estaba el tabernáculo de reunión. ¿Y saben qué significa tabernáculo? No significa más que la morada. Es un lugar, una habitación, una tienda, una carpa en la cual se reunía Dios con el pueblo. No todo el pueblo podía entrar al tabernáculo, porque entonces sí podían haber muerto. Así como no todo el pueblo subió con Moisés, así en el tabernáculo no todos podían entrar. Pero lo que Dios quería era habitar en medio del pueblo. Hay una imagen representativa también, obviamente, de interpretación de cómo se vería la presencia de Dios sobre el tabernáculo y todas las tribus dispuestas alrededor del tabernáculo, y se ve bien impresionante el tabernáculo y la presencia de Dios descendiendo así como fuego. Por eso les tenían miedo. Por eso Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que tenía que escuchar atentamente, porque siempre la ley estaba para instruir al pueblo, para enseñarlo, para que el pueblo conociera a Dios, lo entendiera su carácter. Sí, hay que obedecerlo también. Nunca iba a poder el pueblo obedecer al 100%, porque somos imperfectos. Pero sí, el pueblo mostrándole a Dios que ellos querían obedecer y que permanecerían escuchando su voz, entonces Dios habitaría en medio de ellos. Esta expresión que está aquí, esa palabra que les decía ahorita, el tabernáculo, es la palabra Mishkan, y aparece 139 veces. Es un dato interesante, ¿verdad? 139 veces aparece en la Biblia. La primera vez que aparece refiriéndose al tabernáculo en el Éxodo, y después se refiere muchas veces al lugar donde Dios lo llama la morada, donde quería que habitaran. Es que el plan de Dios era que siempre estuviéramos con Él. El plan de Dios nunca fue permitirle al hombre alejarse. El hombre se alejó por su necedad. Y aquí es donde llegamos al punto donde le vamos a cambiar a la cámara. En lugar de apuntar ahora la cámara al pueblo de Israel, vamos a apuntar la cámara para nosotros. No una selfie, porque luego lo
avanzamos en una selfie. Y si se fijan, la selfie es la característica de la sociedad actual. Todo enfocado en mí, todo para mí. Qué bonito lo que soy, qué lindo estoy, cómo me quiero. Por ahí sacan ese verso. No es Primera de Arturo, no, ese es otro verso. Todo centrado en el hombre, todo centrado en mí. Por eso nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos, ¿cómo son necios? Bueno, ahora volteame la cámara. ¿Qué tan necios somos? ¿Qué tan tercos somos delante de Dios? ¿Qué tanto somos obedientes delante de Dios? Y se los he repetido que cada domingo desde que empezamos este año, la gente ahorita tiene la idea y la doctrina de decir, estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia desde que Cristo nos salvó, estamos en la gracia. Pero la gracia no es una licencia para pecar desmedidamente sabiendo que nos van a perdonar, pase lo que pase. Y alguna persona que me consultó eso, yo le dije una respuesta fácil. Me dijo, oye, ¿tú crees que sí es cierto eso de que, pecamos y nos arrepentimos y Dios nos perdona? Le dije, yo creo que es cierto, tengo escritura. Le dije, pero si tienes duda, ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué pecas? Y luego esperas a ver si eres perdonado. No vas a ser perdonado porque tú no estás trayendo arrepentimiento a tu vida, tú no estás reconociendo que necesitas a Jesús, tú te estás perdonando tú solo porque pecas y Dios me perdona. Y luego, un poquito peor, dicen, no vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces esperan, no hacer lo que me dé la gana. Dios está ahí para perdonarme. O sea, Dios, ahí estate. Lo que yo haga, tú me lo vas a perdonar. Y hasta le echan la palabra y le dice, porque dice tu palabra que así va a ser. Entonces, lo dijiste, me lo cumples. Ay, caramba, qué peligroso es eso. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es que somos perdonados, aún sabiendo Dios que vamos a volver a pecar. Y que extiende la gracia de Jesucristo hacia nosotros, para que nosotros poco a poco seamos santificados y podamos dejar de pecar. Así es que poniendo ahora la cámara sobre nosotros y entendiendo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, eso no significa que toda la vida yo voy a poder estar juzgando al pueblo de Israel pensando que yo soy perfecto. Nosotros somos igual al pueblo de Israel. A lo mejor dicen, ¿dónde está Babilonia? Entonces que ya no es Babilonia, ya le cambiamos el nombre, ahora es Pecadonia. Y nos encanta vivir en el pecado. Y cuando el pecado se pone feo, entonces clamamos y volteamos a Dios y decimos, esto ya se puso mal, Señor. No sé si les ha tocado ver reportajes de los eventos estos masivos de rock que hubo en los 60 de Gusto. Se trató de replicar ese evento en los 90 y lo volvieron a hacer. Y cuando empieza el evento, y es organizado por esta cadena de televisión de videos, que no puedo decir la marca, pero ya saben, replican este evento y lo replican también, que lo hacen el mismo desorden que fue en los 60 o 70, no sé por qué 60 o 70. Yo soy de los 60 para acá, entonces. Llega un momento en que exactamente la gente dijo eso que les acabo de decir. Dijo, esto ya se puso mal. O sea, empezó tal desorden, tal depravación sexual, empezó tal euforia, que empezaron a quemar los puestos, empezaron a destruir las cosas. Los organizadores subían a los grupos musicales para tratar de calmar a la gente, le decían, tócales y cántales algo, los apacigüen. No hay nada que hacer. Y la policía no podía hacer una intervención masiva, porque era demasiada gente. Cuando llegaron al lugar, lo que empezaron a hacer es que en grupitos agarraron y apaciguaron a unos y los despacharon, no los detuvieron, no los podían detener. De hecho, uno de los entrevistados
dice, tuvimos tanta suerte, porque él era de los que estaban ahí. Dice, tuvimos tanta suerte, dice, de que fuera en los 90s, dice, y que no hubiera sido en esta época. Dice, en esta época, dice, hubiéramos sido tratados, como toda la vida hemos tratado a la gente de color. Dice, pero en aquella época nosotros éramos blancos, no nos podían hacer eso. Dice, entonces nada más nos dispersaron, nos mandaron a casa con todos nuestros delitos que cometimos, porque no nada más violaron mujeres, las mataron, las desaparecieron, quemaron las cosas, hicieron un zaparrancho. Y llega un momento en que alguien dice, esto se está poniendo feo, vámonos. Así nos pasa con el pecado. Parece que no pasa nada y de repente, ay, esto se está poniendo feo, Señor, sácame de aquí. Señor, líbrame de esta, porque Señor. Entonces sí recordamos, tenemos que entender que hasta el día de hoy Dios sigue hablando su voz. Dios sigue esperando que escuchemos su voz. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La diferencia ahora es que el Señor no nos envía profetas. Y también en eso a veces nos confundimos, de queremos que venga un profeta y nos diga y nos hable. Era el pacto en el Antiguo Testamento. Los profetas que anunciaron la voz de Dios. Pero ahorita la voz ya está anunciada. Ahorita el que era la palabra nos trajo la palabra y nos enseñó la palabra, que es Jesús, que es el Hijo de Dios que está mencionado aquí en Hebreos y que dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nos habla por su Hijo para que oigamos su voz, escuchemos atentamente y tengamos la reverencia para obedecerle y cumplir lo que nos está hablando. El que Jesús esté hablando únicamente lo va a poder escuchar atentamente aquellos que lo hayan reconocido como Mesías. Si no, van a escuchar así en la línea nada más oyendo como cualquier sonido, como cualquier palabra pasando y no la van a entender. Es que ahora Dios, por medio de Jesús, por medio de su palabra, que ahora sí la tenemos impresa, nos entregó todo completamente. Ahí está todo en la palabra. Cuando se cerró el último libro de la Biblia, se cerró toda la revelación de Dios. Quedó exactamente escrita hasta esa fecha. No hay nada más. Ahora lo único que hacemos es que a través de Cristo Jesús conocemos más y se nos ha revelado más de lo que ya está escrito. Pero no van a venir a añadirle a la Biblia. Si alguien viene a traerte un versículo como el que les dije ahorita, que no es primera de todo, eso no puede ser. Está todo revelado a través de su palabra y está puesto ahí y está ahora ahí para que lo obedezcamos. Al día de hoy, Dios sigue pidiendo de nosotros lo mismo que del pueblo de Israel. Si escucharas mi voz atentamente, si escucharas mi voz atentamente y obedecieres mis estatutos. Y no les estoy diciendo, nos vamos a regresar a cumplir la ley. Porque Pablo en Romanos les dijo, ¿crees que por celebrar esto estás cumpliendo la ley? Pero estás dejando de cumplir todo esto otro. Te estás haciendo culpable por tu mismo juicio sobre la ley. Nosotros tenemos que obedecer lo que está en la palabra. Y la ley es una guía para conocer a Dios, y en la cual nosotros no nos hacemos salvos ni culpables. Simplemente está escrita para que entendamos que anunciaba al que iba a venir a cumplir completamente toda la ley y a pedir nuestra obediencia. Lucas 11:28 dice, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Juan 15:14 dice, vosotros, hablando Jesús a sus discípulos, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el primer versículo de Lucas
está escrito cuando una mujer, viendo a Jesús y viendo los milagros que estaba haciendo, le dice: dichosa la madre que te parió, dichoso el pecho que te alimentó. Y Jesús voltea y le dice: no, al contrario, dichosos los que oyen la palabra, o sea, los que me oyen a mí y la guardan. Y luego en Juan les dice a sus discípulos: ustedes sois mis amigos si obedecen mi mandato. Y esta parte que Jesús les está diciendo amigos a los apóstoles, no les está diciendo: todos nosotros somos los compas, somos los 12 más Jesús, el equipo dinámico, somos los invencibles. No, les está diciendo: ustedes muestran mi amor al mundo si obedecen mi mandato. Les está diciendo: ustedes fileo conmigo. Esa palabra de amigos está puesta como fileo, no como amigo. Está diciéndoles: ustedes que son mi amor fileo, mi amor de amistad, son eso si muestran que obedecen mis mandamientos. Pero Jesús no lo pone con una condicionante como lo entendemos hoy en día. Si yo les digo: vamos a hacer esto, si ustedes hacen esto otro. Normalmente la gente lo dice como una condicionante de a ver si lo haces, ¿verdad? ¿Sí? Como por ejemplo, un ejemplo nada más así. No porque nos sucede. Que le decimos a los hijos: te vamos a llevar a comer esto si tú tienes limpio tu cuarto. Y nosotros ya sabemos que no vamos a gastar porque nunca va a tener limpio el cuarto, entonces nunca vamos a ir a comer. Jesús se los está diciéndoles: si obedecen un mandato como una condicionante certera de cumplirse. Jesús lo está haciendo como una afirmación. En el griego donde está escrito esto, Jesús está diciendo la afirmación: ustedes son mis amigos si cumplen mi mandato, porque sí lo van a cumplir. Y aparte, no se está refiriendo al mandato como la ley, se está refiriendo a un mandato específico. ¿Y qué mandato les acababa de dar Jesús en este pasaje? Que os améis los unos a otros como yo os he amado. Y dice: no, es el único que tienes que cumplir. Dime qué mandamiento no se cumple si se aman los unos a los otros como Cristo nos ha amado. O sea, ¿qué esposo no sería feliz de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? No puedo pensar en ninguno, ni puedo pensar en una esposa que sea terriblemente infeliz porque su esposo la ama como Cristo amó a la iglesia. Es que si nos amamos los unos a los otros, estamos capacitados para cumplir todos los mandamientos, porque entonces estamos nosotros reconociendo a Jesús como el Mesías, estamos reconociendo que en Él nosotros hacemos un mandamiento, cumplimos la palabra y la guardamos. Entonces recibiremos en nosotros mismos la palabra. Finalmente, Juan 16, del 13 al 15. Dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el que toma de lo mío y os lo hará saber. A lo mejor ahí en ese pedacito me dicen: oye, pero acabas de decir que no hay nada nuevo, que todo está escrito, que toda la palabra está allá, que se cerró. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos hará saber lo que ha de venir. Sí, nos hará saber lo que ha de venir. Ha de venir el Cristo por nosotros y nos recibirá en las nubes. ¿Qué hará el Espíritu Santo en nosotros? Guiarnos a toda la verdad, llevarnos a un conocimiento pleno de Cristo, llevarnos a un crecimiento mediante la santificación, en lo cual Él nos va santificando, nos va perfeccionando, nos va haciendo como Cristo y nos va revelando toda la verdad. Y haciendo esto, nos anuncia lo que está por venir. Pero no nos anuncia nada que no esté fuera de la palabra.
nos anuncia lo que la palabra ya dijo que está profetizado para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías. Esto no es para que nosotros sepamos del futuro y nos apuremos y vivamos una vida santa, porque están cerca los días. El Señor dijo que no íbamos a saber ni el día ni la hora, pero que había señales que nos iban a mostrar que el tiempo está cerca. Y les tengo una buena noticia: las señales están por todos lados. Cuando los apóstoles vivieron en su época, los apóstoles decían: está por venir, está por suceder, el tiempo está cerca. ¿Qué era lo que veían los apóstoles? ¿La pandemia? ¿El mundo egoísta con las selfies? Ellos veían lo de su época y veían a toda la gente distraída, a la gente que no quería recibirlos. Los veía matando a los cristianos, los veía torturándolos y decían: el tiempo está cerca. Están todas las señales alrededor. ¿Sí? Siguen estando esas señales alrededor. ¿Dónde están matando cristianos? Allá en Medio Oeste, en Oaxaca, en Chiapas. En Chiapas les despojan de su casa, en la sierra, les despojan de su casa, les queman las casas, violan a sus mujeres, matan a sus hijos, no, apresan a sus hijos y matan a sus mujeres. Y matan a los cristianos. No nos sucede en Medio Oriente, también en nuestro país. Son señales del fin, sí. Pero la palabra nos dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Hay que calcular el milenio en días, el día en milenio. No. Es muy sencillo. Nos está diciendo: para Dios el tiempo es diferente que para ti. Cuando la palabra dice que Dios es el alfa y el omega, no dice que es el alfa y no todas las letras del medio del alfabeto y la letra final. Dice el alfa y el omega. Él puede ser en el mismo momento el principio y puede ser en el mismo momento el final. Él es eterno y lo eterno sucede siempre. Todo está sucediendo, todo está sucediendo. Nosotros vivimos en una cajita llamada tiempo, que sucede una cosa y no sucede otra y no sucede otra. Por eso pensamos que el final de los tiempos únicamente será que vemos las señales y ya va a suceder. Sí, ya va a suceder, está por suceder, pero el Señor, aún en su misericordia, viendo, dice: falta gente por evangelizar. Ustedes que me escuchan, ustedes que oyen mi palabra, oigan mi palabra, escúchenla atentamente, obedézcanla. Y entonces, entendiendo que Jesús es el Mesías, compártanla, obedezcan, lleguen más allá. ¿Por qué? Porque hasta que no hayamos llevado la palabra hasta el último rincón de la tierra, no va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser injusto. No es nada más porque nosotros digamos: es que ya escuchamos de los coreanos que hasta que hayamos compartido el Evangelio, en Mateo 24 lo dice, y que se ha predicado este Evangelio del reino a toda criatura, y entonces después de esto, en fin. No, es que Dios no va a ser injusto. Y todos tienen que haber escuchado el Evangelio y haber tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como el Mesías y obedecer su palabra. Así que, finalmente, todo lo que el Padre enseñó al pueblo de Israel, cómo anhelaba Dios sacar al pueblo de Israel. Cuando lees el libro de Daniel, a partir de que Daniel entiende la profecía de Jeremías, le dice Daniel: 70 años. Jeremías estaba profetizando este tiempo. En 70 años nos vamos de Babilonia y está por suceder, y saca las cuentas y dice: nos va a liberar. Y anhela la liberación de Dios. Y yo veo la otra parte. Veo a Dios saliendo de Jeremías esta profecía para que sea cumplida acá. Y el momento en que se está cumpliendo la profecía para rescatar a su pueblo. Esa forma en que Dios anhelaba a su pueblo, esa forma en que Dios anhelaba que Israel se levantara como la nación que iba a estar por sobre todas las naciones. Eso mismo anhela Dios sobre nosotros. Anhela ponernos sobre la roca, anhela ponernos en alto, para que nadie
agarremos nueva de Él y permanezcamos en la roca firme y permanezcamos anunciando su evangelio. Amén y amén.